¿Cómo están, chicos? Estaba revisando, perdón, un cachito, sí, está bien. Estaba revisando, habíamos quedado acá, ¿verdad? En la interpretación de la inhibición. Estamos, ¿verdad? En nuestro tema rapidito, chicos, regulación enzimática. La regulación enzimática constituye una de las tres importantes características de las enzimas, que son la catálisis, la especificidad de acción y, pues bueno, la regulación enzimática. La regulación enzimática puede estar dada, habíamos visto, ¿verdad?, por la acción de inhibidores específicos y también la biorregulación, que ya es un tema que es como un preludio también para bioquímica 2. Entonces, dentro de la inhibición habíamos dicho que existe la inhibición reversible y la irreversible. Dentro de la inhibición reversible, perdón, aquí, dentro de la inhibición reversible tenemos la inhibición competitiva y no competitiva. Habíamos hablado también que hace un inhibidor, pues un inhibidor, como su nombre indica, disminuye la acción de la enzima y puede hacerlo de diferentes maneras según el tipo de inhibición y según el mecanismo de acción de ese inhibidor. Bueno, entonces, dentro de la inhibición reversible, habíamos visto ya la inhibición competitiva, que como su nombre indica, la inhibición, perdón un cachito, la inhibición competitiva, en la inhibición competitiva hay una competencia entre el sustrato y el inhibidor. Entonces, este mismo hecho de que si el sustrato ingresa a la enzima, se une a la enzima, pues ya no podrá hacerlo el inhibidor. Por esa razón se dice que la fijación del sustrato y el inhibidor son mutuamente excluyentes. Esto es bien importante. ¿Por qué se dice que son mutuamente excluyentes? Entonces, o sea, ¿por qué el sustrato y el inhibidor en una inhibición competitiva, por qué son mutuamente excluyentes? Porque si el sustrato se une a la enzima, pues ya no podrá hacerlo el inhibidor y viceversa. Si se une el inhibidor primero, el sustrato no podrá hacerlo. Por esa razón habíamos visto, ¿verdad?, de que la inhibición competitiva puede contrarrestarse aumentando la concentración del sustrato. Por esa razón es importante reconocer que frente a qué tipo de inhibición estamos cuando hay o se evidencia una inhibición. Entonces, en la inhibición competitiva, repito, el aumento de la concentración del sustrato contrarresta la acción del inhibidor. ¿Qué más habíamos dicho? Pues, ¿cómo podremos reconocer? Pues utilizando los parámetros cinéticos. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Toda enzima tiene su propio valor de Km para un sustrato dado y su propio valor de velocidad máxima. Son parámetros cinéticos propios de cada enzima con un sustrato dado. Y entonces hemos analizado, ¿verdad?, cómo afecta la presencia de un inhibidor competitivo. Habíamos visto, ¿verdad?, en la curva hiperbólica de Michaelis-Menten, que cuando estamos, la curva roja es sin inhibidor, 1, 2 y 3 es con inhibidor, aumentando la concentración del inhibidor. Sin inhibidor y con inhibidor, fíjense, se alcanza la misma velocidad máxima. Pero con inhibidor, fíjense, por ejemplo, la curva violeta, con inhibidor la Km va a ser mucho mayor. Esto hemos explicado en extenso la clase anterior, y pues también hemos visto en la ecuación de Laine-Waberburg, en la que recuerdan, pues esta es la ecuación de Laine-Waberburg. Estoy hablando esto más rápido, chicos, porque esto he explicado con muchísimo detalle. He revisado hace rato la grabación, pues ya está con muchísimo detalle. Y pues vemos que en este caso coincide también que B, que es el intersecto con Y, o B, recuerdan, es la ordenada al origen. Bueno, pues voy a pasar acá, chicos. B es la ordenada al origen. B es la ordenada al origen, que sería el inverso de la velocidad máxima. Lo que nos indica el gráfico que la velocidad máxima es la misma, con o sin inhibidor competitivo. Pero se observa que la pendiente, esto es sin inhibidor, estos dos son con inhibidor en una concentración y en mayor concentración. Con inhibidor la pendiente es mayor. Y vemos en el gráfico, ¿verdad?, que la pendiente está dada por la relación Km sobre velocidad máxima. Si despejamos Km, pues la Km estará en proporcionalidad directa con el valor de la pendiente. Entonces aquí hay mayor pendiente, pues mayor Km.
significa, por tanto, que con inhibidor la Km es mayor que sin inhibidor. Entonces, esos dos parámetros cinéticos que habíamos explicado muy bien en la anterior clase, podemos resumirlos así, pues aquí habíamos quedado ahí. Interpretación. La velocidad, vamos a llamarle velocidad máxima con 2 comillas como velocidad máxima con inhibidor. Km con 2 comillas con inhibidor. Y sin comillas, pues obvio que es sin inhibidor. La velocidad máxima, entonces, con inhibidor es igual a la velocidad máxima sin inhibidor. La Km con inhibidor es mayor. Este interrogante, bueno, me sale así por defecto en este Word, esta mi computadora. No es que está mal, es mayor que. Pues si dice un interrogante, ponen sí. La Km con inhibidor es mayor que la Km sin inhibidor. ¿Y cómo será la velocidad máxima? Pues si nos fijamos acá, perdón, la velocidad inicial. ¿Cómo será la velocidad inicial? Hemos dicho que todo inhibidor que hace disminuye la velocidad de una reacción. Eso mismo podemos ver acá. La velocidad inicial, por ejemplo, fíjense en mi cursor, rojo es sin inhibidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí a esta concentración de sustrato, choco con el gráfico rojo, y esta sería la velocidad inicial. Pero choco con el gráfico lila y esta será la velocidad inicial. Claramente nos muestra el gráfico eso. En consecuencia, la velocidad inicial con inhibidor es menor que la velocidad inicial sin inhibidor. Bueno, entonces de esa manera podemos reconocer si estamos frente, digamos, en el caso que tengamos un sustrato y un inhibidor, podemos calificar al inhibidor como competitivo si es que se cumple esto, que la velocidad máxima sea la misma, la Km es mayor y la velocidad inicial es menor. Eso es en cuanto a la importancia de reconocer un inhibidor competitivo. ¿Por qué es importante? Hemos dicho, ¿verdad?, que cuando se aumenta la concentración de sustrato, se contrarresta la acción del inhibidor. Entonces, si conocemos que el inhibidor es competitivo, podemos arreglar el asunto aumentando la concentración del sustrato. ¿Cuál es el mecanismo? Veamos un poco más profundamente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un inhibidor competitivo? Puede haber dos mecanismos, ambos están aceptados. El primer mecanismo de un inhibidor competitivo. El sustrato y el inhibidor tienen estructuras químicas semejantes y en consecuencia van a competir por el sitio activo de la enzima. Digamos, esta sería la explicación lógica más sencilla, que como la estructura química, entonces, que tienen que tener estructuras parecidas químicas para que puedan unirse en el sitio activo. Una segunda explicación que también está muy aceptada y que ocurre muchas veces, no es tan simple y que se refiere a lo siguiente. Veamos primero a ver el dibujo. ¿Qué nos dice este dibujo? Tenemos la enzima, el sitio activo, donde se une el sustrato. Pero esta enzima puede tener otro sitio activo, otro sitio, que es una estructura de esta es una proteína, ¿verdad? Otro sitio de la proteína con residuos R que pueda unir a un inhibidor. Entonces, cuando el inhibidor, ¿qué pasa aquí? Si el inhibidor se une a su sitio inhibitorio, ¿qué pasa? Fíjense, el dibujo nos está mostrando. Al unirse el inhibidor, cambia la estructura conformacional de la proteína y en consecuencia se altera el sitio activo. Esta sería otra teoría para explicar el mecanismo molecular de una inhibición competitiva. Entonces, fíjense primero el dibujo que les he puesto. La estructura de la enzima nos muestra claramente que si no estuviera el inhibidor, el sustrato podría entrar muy bien a su sitio. Pero cuando se une el inhibidor, pues cambia la estructura conformacional y por tanto, al estar el sitio activo alterado, el sustrato no entra. Veamos en la parte de la teoría de este dibujo. Cuando el sustrato y el inhibidor se fijan en diferentes lugares, subrayen eso, en diferentes lugares de la superficie de la enzima, ya no es el mismo.
ocurre también una exclusión mutua, que hemos dicho que es una exclusión mutua, que o entra el inhibidor o entra el sustrato, pero no ambos. Entonces, la exclusión mutua se explicaría por la fijación del inhibidor en un sitio diferente de la enzima, llamado sitio inhibitorio. Este bloquea la fijación del sustrato en el sitio activo, provocando un cambio en la conformación de la estructura proteica, lo que en última instancia da por resultado una alteración de la conformación del sitio activo. Recuerdan que hemos en el anterior capítulo, en el capítulo de proteínas, hemos recordado el concepto de conformación, que ustedes saben muy bien por química orgánica. Pues las proteínas tienen su propia conformación, es decir, una disposición espacial gracias a la rotación de los enlaces sigma en la estructura de la proteína. Pues estas tienen su estructura nativa, ¿recuerdan? Si aparece un inhibidor en este sitio, pues causará una distorsión o alteración del sitio, de la conformación de la proteína, y en consecuencia también se altera el sitio activo. Esta es otra explicación. La anterior que hemos visto, que la estructura química es muy parecida y en consecuencia compite por el sitio activo, está aceptado, sí. Entonces, para esto también quiero decir, perdón chicos, un cachito. Aquí podríamos asumir que la estructura química sea parecida. Pero también se han dado casos en las que, fíjense, el sustrato inhibidor no se parece su estructura. No tienen estructura química parecida, pero hay inhibición competitiva. Ese es un hecho. Entonces, ¿cómo se explicaría eso? Pues se explicaría por lo que acabamos de citar acá, que en la proteína o en la enzima, que es lo mismo, ¿no? Toda enzima es una proteína, que la enzima tiene otro sitio de fijación para un inhibidor. Al fijarse ese inhibidor, cambia la estructura conformacional de la proteína, alterando el sitio activo y, por tanto, sí, también se evidencia competencia. Si aumentamos la concentración del sustrato, pues queda también disminuida la acción del inhibidor. Son dos teorías aceptadas totalmente para explicar el mecanismo de una inhibición competitiva. Un ejemplo, por ejemplo, ¿para qué nos sirve conocer esto en nuestro campo de bioquímica y farmacia? Un ejemplo de inhibición competitiva es el de las sulfas. Las drogas sulfa han ayudado durante muchos años a combatir infecciones. No son antibióticos, las sulfas son quimioterápicos, son sustancias químicas que el hombre ha sintetizado. No son antibióticos, ¿no? Bueno, pero son agentes quimioterápicos o antimicrobianos quimioterápicos. Bueno, ya. Las drogas sulfas han ayudado a combatir durante años. Luego, por su mal uso, ha aparecido mucha resistencia, pero ha salvado muchas vidas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y actualmente está volviendo a usarse por el hecho de que se dejó de usar y otra vez las bacterias muestran sensibilidad. ¿Cómo actúan las sulfas? Las sulfas, esta es la estructura de una sulfa. Ustedes recuerdan química orgánica, esta es la sulfanilamida, o químicamente le ponemos un nombre oficial, sería para-amino, ¿recuerdan? Para-amino benzensulfonamida. Para-amino benzensulfonamida. Esta estructura, para-amino benzensulfonamida, tiene una estructura, fíjense, medio parecida al PABA. El PABA, ¿qué es PABA? Escriban un ladito. Ácido para-aminobenzoico. Bueno, fíjense, leemos esto. Ácido para-aminobenzoico. Comúnmente llamado PABA. Se utiliza mucho en microbiología. Ácido para-aminobenzoico. Está en inglés, ¿no? Para-aminobenzoic acid. Bueno, ácido para-aminobenzoico. Les digo que la sulfa no es una sustancia natural así, sino que científicos dijeron, ¿cómo podríamos inhibir este proceso? Atiéndame, existe un proceso mediante el cual se sintetiza el ácido fólico. Y el ácido fólico luego da lugar a la síntesis de ácidos nucleicos, que ustedes van a ver al año. Bueno, el ácido fólico da lugar a la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cómo se investigó esto? Dijeron,
Bueno, si limitamos o bloqueamos la síntesis de ácidos nucleicos, sabemos que los ácidos nucleicos son esenciales para la división y vida de una bacteria o de cualquier célula. Si bloqueamos esto, podríamos inhibir la multiplicación de las bacterias. ¿Cómo podríamos hacer? En la síntesis del ácido fólico, fíjense, empieza con, no importa eso ahorita, chicos, una pteridina sustituida. Ustedes van a ver estas rutas al año, una pteridina sustituida, y luego hay enzimas que añaden el ácido paraminobenzoico o PABA. Y luego a esto se añade el ácido glutámico y ahí continúa hasta que se sintetice el ácido fólico. Y esto da lugar luego a los ácidos nucleicos y después la bacteria se multiplica feliz de la vida. Para multiplicarse la bacteria necesita PABA. Pues si le ponemos una sustancia parecida al PABA, fíjense, hipótesis, podríamos bloquear este paso. Y pues eso sucedió, gracias a Dios, y con eso se obtuvo un quimioterápico sumamente usado. Las sulfas, hasta ahora todavía se usa, Bactrim, en jarabes, etc. Bueno, entonces, resumiendo, un ejemplo de inhibición competitiva es las drogas sulfa por analogía estructural. Escriben ahí. Se observa una analogía, o sea, se parece, ¿no? Una analogía estructural. Y escriban por favor, la sulfanilamida, o sea, las drogas sulfa bloquean por competencia al sitio activo de la enzima que incorpora al PABA. Bloquea por inhibición competitiva a la enzima que introduce al PABA para la síntesis de ácido fólico. Y así hay otros ejemplos, como el caso del ácido úrico, que ustedes van a ver eso en farmacología. Bueno, entonces fíjense que conocer esto, ver que si puede haber un bloqueo de esta enzima, que habría una enzima que cataliza, y se le engaña, diríamos, con sulfanilamida. Ingresa sulfanilamida y ya no podrá entrar el PABA. Por esa razón es que se debe tomar en la dosis correspondiente, porque fíjense, recuerdan que hemos dicho, si aumentamos la concentración del sustrato, contrarrestamos la acción del inhibidor. En este caso, le aumentamos concentración del inhibidor para evitar que el PABA se una y sintetice ácido fólico. De ahí que es importante conocer qué tipo de inhibición, por ejemplo, está presente. La inhibición, les había dicho al inicio del capítulo, ha ayudado mucho incluso en el campo de la farmacología, para inhibir ciertas etapas, para producir medicamentos que bloqueen ciertas rutas, etc. Esa es la inhibición competitiva. Entonces queda claro que puede ser que hay competencia, sí, que el inhibidor puede parecerse químicamente al sustrato, sí, pero también puede no parecerse. Y por eso hay dos teorías que explican cómo actúa el inhibidor competitivo. El otro tipo de inhibición es la inhibición no competitiva. En la no competitiva, entonces, si en la competitiva, al aumentar la concentración de sustrato, inhibíamos al inhibidor. Pues aquí no ocurre eso. La inhibición no competitiva, el aumento de la concentración del sustrato no contrarresta el efecto inhibidor, subrayen. ¿Y cómo actúa entonces un inhibidor no competitivo? Tenemos este esquema que ayuda mucho. El inhibidor se une directamente veamos primero esto. Tenemos la ecuación, ¿no?, de la hipótesis de Michaelis-Menten. La enzima, el sustrato se une al sitio activo de la enzima, formando el complejo enzima-sustrato. Esta es la etapa de fijación. Aquí ocurre la etapa de transformación, en la que el sustrato se transforma en producto y se regenera la enzima. Todo bien, pero si aparece un inhibidor, sobre todo si el inhibidor es de tipo no competitivo, ¿qué significa eso? Este inhibidor se une a la enzima, forma un complejo enzima inhibidor con una constante de velocidad.
Pero este inhibidor tiene la particularidad, fíjense en este caso, de unirse también al complejo enzima-sustrato. Por eso se une tanto al complejo enzima-sustrato como a la enzima libre. Y fíjense, si aquí se ha formado el complejo enzima inhibidor, también podría recibir al sustrato, formando este complejo ternario enzima-sustrato inhibidor. Pero con la característica de que el complejo quedará total o parcialmente inactivo. En consecuencia, podemos ver que las fijaciones del sustrato y del inhibidor aquí no son mutuamente excluyentes. Segunda gran diferencia con la inhibición competitiva. La primera diferencia sería que el aumento de concentración del sustrato no contrarresta. Segunda diferencia, que las fijaciones del sustrato y el inhibidor no son mutuamente excluyentes, o sea, puede captar a los dos. Pero el resultado es que inactiva total o parcialmente a la enzima. En un dibujito que quería colocarles, van a sacarle foto a esta diapositiva, chicos, que aumenté. Por ejemplo, más o menos en dibujo, si esta es la enzima, ¿no? Este es el inhibidor que estamos asumiendo aquí ya, que como se une aquí, perdón, que como el inhibidor se une a la enzima y el inhibidor también se une al complejo, quiere decir que este inhibidor se une en un lugar diferente del sitio activo del sustrato, ¿verdad? Tiene lógica. El inhibidor se une a un sitio diferente y por eso les he puesto esto. ¿Qué sucede? Esta es la enzima, el sitio activo para el sustrato, pero el inhibidor se va a unir a la enzima y va a causar distorsión estructural del sitio activo. Si bien no impide que el sustrato se una, repito, aquí está lo mismo. No impide el inhibidor que el sustrato se una. Pero al unirse el inhibidor, causa distorsión estructural. Aquí aumenten. Al unirse el inhibidor, bueno, creo que es obvio, ¿no? Pero igual, al unirse el inhibidor, causa distorsión estructural del sitio activo. Al causar esta distorsión estructural, ocasiona bloqueo total o parcial de la transformación del sustrato. Produce un bloqueo, que sería esto, ¿no? Perdón, por acá mejor. Produce un bloqueo de esto, de la transformación. Por eso se inactiva. Produce u ocasiona un bloqueo total o parcial de la transformación del sustrato, o sea, no hay producto. Y disminuye el poder catalítico de la enzima. En otras palabras, no permite que se formen productos, pero tampoco no impide que el sustrato se una. Pero como ha causado distorsión del sitio activo, pues el sitio activo ya no puede transformar este sustrato en producto. ¿Cómo actúan estos inhibidores competitivos? O sea, ¿cómo los reconoceríamos? Porque imagínense que estamos, en el caso de las drogas sulfa, por ejemplo, si no supiéramos que es competitivo, de nada sirve que aumentemos la concentración. La inhibición no competitiva, por más que lo aumentemos más y más y más y más, no va a inhibir, no va a contrarrestar, diré, la inhibición. Y entonces vámonos también a los parámetros cinéticos. ¿Cómo actúan estos? La unión del inhibidor no competitivo, que no siempre se asemeja estructuralmente, ¿no?, al sustrato, causa distorsión estructural del sitio activo, lo que acabamos de ver. Por tanto, la enzima se vuelve inactiva desde un punto de vista catalítico, pero no afecta la afinidad por el sustrato. ¿Está claro eso? No afecta la afinidad por el sustrato se puede unir, pero el inhibidor la transforma a la enzima inactiva desde el punto de vista catalítico, no puede formar productos. En otras palabras, la ha inutilizado la enzima, que se une al sustrato, pero aquí yo no dejo que se forme producto, algo así, en palabras simples. ¿Cómo reconocemos en un experimento para, digamos, estamos haciendo la investigación de un medicamento y queremos un antibiótico, o también puede ser cualquier otro medicamento que inhiba cierta etapa biosintética? Queremos saber si es competitivo o no competitivo.
porque de eso va a depender cómo se va a administrar. Pues hagamos el experimento y veamos sus curvas. Viendo en una curva de Leine-Waberburg, que es esta, que ya la hemos visto varias veces, esta es la ecuación de Leine-Waberburg, ¿verdad, chicos? El inverso de B tenemos donde el inverso es las ordenadas. La pendiente, recuerdan, es la km sobre la velocidad máxima. X es el inverso de sustrato y B, que es la ordenada al origen, es el inverso de la velocidad máxima. Realizando el gráfico correspondiente, vemos, está en rojo. Sin inhibidor tendremos este gráfico. Recuerdan que el gráfico de la curva de Leine-Waberburg transforma la hipérbola en una línea recta. Esta es la ecuación de una línea recta. Entonces tenemos esta línea recta sin inhibidor, donde vemos que este punto intersecta con Y y resulta, o no resulta, y sabemos que es la inversa de la velocidad máxima. Con inhibidor aparece esto e intersecta en otro punto. Si le aumentamos la concentración del inhibidor, cambia mucho más el inverso de la velocidad máxima, que vemos aquí a primera vista con este gráfico, que la velocidad, chicos, si ustedes se fijan, esto es inverso. Por ser inverso, escriban aquí, por ser inverso, pongan este punto, aquí saquen, este punto es menor que este punto. Es lógico, ¿verdad, chicos? Un cuarto es menor que un medio. Bueno, esto es menor, cada uno de estos, esto es mayor que esto es mayor que esto. Estamos en inverso. Entonces, ¿qué vemos acá? Que con inhibidor la velocidad máxima disminuye. Ya es primer punto de diferencia con inhibición competitiva. Con inhibidor la velocidad máxima es menor o disminuye. Entonces vemos que disminuye la velocidad máxima, es decir, disminuye la eficiencia. Recuerdan que la velocidad máxima es la eficiencia de operación de una enzima. Hemos visto que hace aquí este inhibidor, pues le pone una trampa en el sentido de que sí le deja unirse al sustrato, pero disminuye deja inactiva la enzima desde el punto de vista catalítico. Y por eso disminuye la velocidad máxima. ¿Y cómo es la Km? O sea, la concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Recuerdan? La Km es una concentración de sustrato que nos permitirá alcanzar la mitad de la velocidad máxima. La Km resulta que, según estos, pasándonos al cuadrante de la izquierda con valores negativos, es la misma. La Km es la misma. Acudiendo a este razonamiento que hicimos en el caso anterior, donde la pendiente es Km sobre velocidad máxima, despejamos Km, tendremos pendiente por velocidad máxima, vamos a obtener también que la Km sin inhibidor es igual a la Km con inhibidor y esta es igual a la Km con más inhibidor. ¿Por qué será eso, chicos? La velocidad máxima sin inhibidor es mayor. La velocidad máxima con inhibidor es menor. Repito, la velocidad máxima sin inhibidor es mayor. La velocidad máxima con inhibidor es menor. Pero, fíjense aquí, las pendientes, esta tiene más pendiente que esta. Aquí hay más pendiente, menor velocidad. Más pendiente, menor velocidad. Menos pendiente, mayor velocidad. ¿Qué está ocurriendo? Se contrarresta. Repito, menos pendiente, aquí con el rojo, menos pendiente, mayor velocidad. Menos pendiente, más velocidad. Más pendiente, menos velocidad. Esto es lo que nos ayuda a entender que por qué la Km es la misma. ¿Está claro, chicos? Fíjense que en nuestra carrera, chicos, en nuestra profesión, en la que va a ser de ustedes, la interpretación de gráficos es vital, porque como les había hablado varias veces,
nos ayuda, nos muestra lo que nuestros ojos no pueden ver. Entonces, interpretar o diseñar métodos de investigación siempre, o sea, en el diseño siempre va a haber tablas y gráficos y curvas, ecuaciones. Toda ecuación corresponde a un gráfico, ¿verdad, chicos? Bueno, entonces, esto entendemos entonces por qué, porque si bien el gráfico nos muestra que la velocidad máxima sin inhibidor es mayor, con inhibidor es menor. Entonces, velocidad máxima con inhibidor es menor que la velocidad máxima sin inhibidor. Pero la KM es la misma. Si bien aquí extrapolando se ve que es la misma. Y aquí, ¿cómo podríamos hacer con el mismo razonamiento que hemos hecho acá? A eso me refiero, chicos. Perdón. A esto. Aquí hemos sacado la pendiente, ¿verdad? Directamente. ¿Cómo podríamos hacer en el anterior caso? Aplicando este mismo razonamiento, pues lo que acabo de decirles. Aquí. Este valor es mayor que este. Perdón. Este valor es mayor que este. Este es menor, pero su pendiente es mayor. Menos valor de velocidad máxima, mayor pendiente. Menos más. Más velocidad máxima, menos pendiente. Matemáticamente se contrarrestan y las KM son las mismas. Bueno, entonces de esa manera reconocemos un inhibidor no competitivo y un competitivo. Entonces, un inhibidor no competitivo, la velocidad máxima es menor y la KM es la misma. La velocidad inicial también con inhibidor es menor. Siempre la velocidad inicial con inhibidor es menor. Esas son inhibiciones reversibles, las más comunes. También hay una inhibición irreversible. ¿En qué casos hay inhibición irreversible? Cuando el inhibidor se une covalentemente a la enzima, subrayen, cuando se une covalentemente a la enzima o al complejo enzima-sustrato. En este tipo de inhibición, la velocidad máxima disminuye y se podría indicar que parecería una no competitiva. La velocidad máxima disminuye y se podría indicar que es una inhibición no competitiva. Un ejemplo es los antibióticos. Por ejemplo, la penicilina. Ustedes van a ver al año en microbiología y después en farmacología la estructura de los antibióticos, van a analizar. Pero a este nivel ustedes sí pueden entender lo siguiente. En química orgánica han llevado, ¿verdad?, los anillos tensionados, han llevado las lactamas. Si ustedes se fijan, esta es la estructura de la penicilina, la estructura básica, este es el ácido penicilánico. Y en esta estructura del ácido penicilánico, fíjense esto, es un anillo beta-lactámico. Porque beta, si este es el grupo carboxilo, sería alfa-beta. Quiere decir que el grupo amino en posición beta, que es este nitrógeno, ha formado un enlace amida llamado anillo beta-lactámico. Este es el anillo beta-lactámico. Por eso los antibióticos derivados de la penicilina también, o no derivados, o familiares, diríamos, de la penicilina, se llaman antibióticos beta-lactámicos. Bueno, este anillo beta-lactámico de 4 miembros, ¿recuerdan las tensiones de Bayer? Cuanto más chiquito el anillo, más tensionado está. Y entonces este centro es un centro de reactividad. ¿Y qué sucede? Escriban esto, por favor. Las bacterias tienen una pared celular de protección. Ustedes van a ver eso mejor en microbiología. Escriban. Las bacterias tienen una pared celular, aparte de su membrana, una pared celular que los protege, o que las protege. Por tanto, la síntesis de su pared celular es vital para las bacterias. Por tanto, la síntesis de la pared celular es vital para las bacterias. Sin pared celular, cualquier cambio osmótico haría que exploten.
una plasmólisis se produciría. Bueno, entonces, como es tan importante la síntesis de su pared celular, escriban, una enzima importante en la síntesis de la pared celular, una enzima importante de la pared celular, tiene un sitio de reacción, diríamos, un sitio de reacción con un grupo oxidrilo. Tiene un sitio de reacción con un grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo puede ocasionar un ataque nucleofílico al anillo beta-lactámico. El oxidrilo ocasiona o produce o se lleva a cabo un ataque nucleofílico al anillo beta-lactámico. Produciéndose un enlace covalente entre la enzima y la penicilina. Produciéndose así un enlace covalente. Ese enlace covalente del antibiótico con la enzima inactiva a la enzima. Inactiva a la enzima. Por tanto, queda bloqueada la síntesis de la pared celular. Por tanto, queda bloqueada la síntesis de la pared celular. Y la bacteria queda, por tanto, indefensa y muere. Se produce una plasmólisis, diríamos. Bueno, se forman protoplastos, no voy a hablar de eso, chicos. La bacteria queda indefensa y muere. Por esa razón, la penicilina es un bactericida. Se mata. La penicilina es un bactericida. Bueno, entonces fíjense que todos alguna vez han debido administrarse, ya sea de forma oral o por inyecciones, penicilinas. La penicilina hay que colocarse estrictamente las horas en las que indique, digamos, el prospecto o el médico. Porque si no se coloca en ese tiempo, las bacterias, ustedes chicos van a ver al año, se multiplican algunas cada hora, algunas cada 30 segundos. Entonces, si no hay la dosis de penicilina, la bacteria, algunas se van multiplicando, y las que tenían las bacterias, su pared celular se multiplican y le ganan a la penicilina, al antibiótico. Por esa razón se debe administrar en las horas que se indican, porque es todo un estudio farmacocinético, en las horas que se indican por el tiempo, ya sea 7 días, 10 días. Esa es la razón por la cual se debe seguir rigurosamente las indicaciones de la administración de un antibiótico. Entonces, este sería un ejemplo de una inhibición irreversible. ¿Por qué? Porque se ha formado un enlace covalente irreversible. Bueno, eso en cuanto a la inhibición irreversible. Hemos dicho, ¿verdad? Entonces que la acción de las enzimas puede regularse mediante inhibidores que pueden ser competitivos, no competitivos, o también existe una regulación natural de las enzimas. Recuerdan, el anterior capítulo les había mostrado como un panorama de todo el metabolismo. Tanta cantidad de reacciones que existen, que además están interrelacionadas para garantizar la vida celular, pues eso tiene que estar biorregulado. Un tema muy importante en el metabolismo, en consecuencia, es la biorregulación. Y está relacionado, no solo la biorregulación, también es importantísimo para esto entender la especificidad enzimática, la participación de coenzimas, que en algunos casos son vitaminas, la bioenergética que vamos a ver al final del contenido programático, y la regulación metabólica.
Les he puesto esta tríada. Fíjense que la vida celular, en consecuencia, está sustentada por una regulación metabólica, es decir, transformación de sustratos en otros productos necesarios para la vida de la célula, y esto está a su vez ayudado por enzimas y coenzimas, y da lugar a áreas importantes como la bioenergética. Y todo esto da lugar, se entiende por la síntesis del ATP en el mecanismo denominado fosforilación oxidativa. Pues nosotros ahora vamos a ver un poco sobre la regulación. Los seres vivos son capaces de ajustar sus procesos. ¿Por qué? Porque toda célula, ya sea una célula de un tejido o una bacteria, todo ser vivo, está siempre sometido a cambios externos del medio ambiente, de la circulación sanguínea, etc. Hay cambios frecuentes. Entonces, los seres vivos tienen la capacidad de ajustar sus procesos a estas influencias internas y externas. Esa capacidad de los seres vivos de ajustar esos procesos se llama bioregulación. Este control biológico, vamos a verlo, y por qué ocurre así, a nivel molecular. En esencia, esta bioregulación es un control molecular. ¿Y cómo es ese control molecular? Principalmente va regulándose entre formas activas e inactivas, en especial de las proteínas, sobre todo enzimas. Es decir, que las enzimas van a participar en la bioregulación mediante un control molecular, mediante la interconversión de formas activas e inactivas, como un interruptor encendido, apagado. Algo para expresar un poco esto. Por ejemplo, tenemos proteínas en un estado activo, no importa en qué, pero estado activo. Ante una señal determinada, que le vamos a llamar X, la proteína pasa a un estado inactivo o menos activo. Y viceversa o al revés, si la proteína está en estado inactivo, ante una señal Y, fíjense que es diferente, ante una señal Y, esta proteína pasará a un estado activo cuando la célula lo necesite. Cuando ya no necesite, habrá una señal X y pasará a inactivo. Cuando queremos que se active, ante una señal Y, otra vez se vuelve activo. Esa es la regulación molecular. ¿Cómo se produce la bioregulación? Las proteínas son hemos visto, ¿verdad?, que las proteínas tienen una estructura nativa. Son sintetizadas por los ribosomas. Bueno, eso vamos a ver después. Son sintetizadas con alguna función. Una vez que son sintetizadas, su actividad tiene que ser regulada. Y puede ser por esos mecanismos: modificación covalente, fijación no covalente de ligandos, que vamos a ver eso enseguida, inhibición competitiva y no competitiva, que es lo que hemos visto, y la regulación por efectos alostéricos. Vamos a quedar acá, chicos, en regulación por modificación covalente, o sea, aquí vamos a quedar. Y quiero que por favor repasen para mañana el efecto cooperativo. Cuando hemos visto la unión de las proteínas con sus ligandos, repasen el efecto cooperativo. Se refiere esto a proteínas 2, dinámica y función de las proteínas, ese capítulo. Por favor, repasen eso para entender mejor lo que vamos a avanzar mañana. ¿Alguna pregunta, chicos? Siempre digo, si no hay hoy, tal vez mañana, ojalá. Cuando hay preguntas es que una cosa, o han entendido todo o más o menos por ahí va. ¿Cómo se resuelve eso, chicos? Repasando, a ver qué cosa hemos hablado. Tienen la grabación. Yo sé que a veces por la grabación no asisten mucho, pero no es lo mismo, chicos, ¿no? Entonces, préstense, no sé, la grabación, o compartan, no sé, pero lean, por favor. Entonces, lo que sí les pido para continuar es que repasen el efecto cooperativo para entender mejor. Permítanme un cachito si no hay preguntas. Bueno, chicos, hasta mañana. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Hasta luego.